Buenos días, hermanos y amigos. Vamos a estudiar en este día este tema muy interesante en la palabra de Dios, porque para mí el vivir es Cristo. Esto fue dicho por el apóstol Pablo, pero es una declaración que encierra toda la forma de vivir en este mundo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, aquí se resume. Por eso pongo aquí que el verbo vivir contiene una gran verdad y que es necesario a la vez también que los hijos de Dios seamos capaces de mostrar con hechos lo que son o lo que somos, como lo hizo el apóstol Pablo. La paz y la felicidad son claramente visibles en la persona que vive en Cristo y para Cristo. Esto no es necesario ni preguntarlo. Se expresa con toda claridad en las personas que viven con Cristo y en Cristo. En la primera carta escrita por el apóstol Juan, capítulo 2, verso 4, dice que el que dice y yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar o debe vivir o debe ser como él es. Así como él anduvo en santidad, en verdad, en justicia, en todas las virtudes gloriosas que él vivió cuando estuvo en la tierra, así debemos de andar los que estamos en él ahora. Juan es uno de los apóstoles que en sus cartas más énfasis pone a que los seguidores de Cristo estemos conscientes, nos demos cuenta y no vivamos, como ya lo he escrito antes, en una doble moral, como desafortunadamente lo hizo todo el pueblo de Israel. Ustedes pueden leer el capítulo 23 de Mateo, todo el capítulo, y desde el inicio el Señor dijo a sus discípulos, hagan lo que les manden, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estas cartas de Juan profundizan mucho en esta manera aparente o falsa de vivir. Yo he tomado este tema porque es importantísimo para nosotros. A estar despiertos, a ser honestos, a ser veraces, a vivir íntegramente, ser sinceros y fieles, la vida que Cristo Jesús nos ha dado. Porque para mí el vivir es Cristo, es el resultado de un proceso muy importante en las Sagradas Escrituras. Yo tomo esto para clarificar algunas, no todas, pero algunas de las razones por qué para mí, para nosotros, para el apóstol Pablo, para los apóstoles de Cristo, por qué llegamos a ese punto de vivir ya no para nosotros, sino de vivir para Cristo. Yo siempre he dicho que el hombre, para proceder, para actuar, siempre requiere de algunas razones, algunos motivos, algo que le inspire, algo que le haga actuar, hacer, ir hacia allá. Y eso es lo que yo me propongo mostrar aquí. El vivir en Cristo es el resultado de un proceso importantísimo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro que ahora no voy a explicar todo en detalle, pero sí puntos importantes
que nos dan a conocer estas cosas. Primero, es necesario saber que fuimos llamados por Dios. No estamos en Cristo de casualidad. Ese es un llamado. Y es un llamado con muchísimas cosas claras e importantes para que nosotros vivamos. Es un llamado con propósito. A partir de aquí, ya tenemos un amplio campo para motivarnos. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es un gran propósito, ser llamados por Dios para hacernos conforme a la imagen de su propio Hijo Jesucristo. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Llamados para ser hechos por Dios, hijos suyos, y ponernos juntamente con Cristo como hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, ese es el plan que Dios hizo antes del mundo mismo, en el que claramente está que nos incluyó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Es lo que estamos hablando, el llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay 4 razones muy importantes. Primero, ya nos damos cuenta que Dios nos predestinó. Es decir, nos incluyó en su plan eterno para redimirnos, y lo hizo ya. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó en ese llamado. Todos los términos son importantísimos, muy importantes para el hombre. La pregunta del 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, al haber hecho todo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego, yo pongo aquí esta declaración también de capital importancia. Un llamado, lo que Dios nos ha dado, nos ha hecho, es un llamado con carácter irrevocable. No hay nada que lo pueda anular. Absolutamente nada. Es irrevocable. Y lo dice así en Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones que Dios nos ha dado y el llamamiento de Dios. Luego nosotros somos conscientes de estas cosas. Pero como dije, este es básicamente el proceso por el que el Señor nos ha traído hasta aquí. Dios nos llamó y nos enseñó en ese llamado, una vez ya estando a su lado, cosas sumamente importantes. Nos motivó y nos guía ahora mismo a la obediencia. Porque estas cosas son maravillosas. Nos inspiran siempre que las vemos. Nos dijo así, mire. Nos dijo que nos llamaba para darnos el perdón y la justificación por gracia. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que Dios, el creador del mundo, el sustentador de la vida, de todo el universo, se haya tomado el tiempo para llamarle a usted, para llamarme a mí, a través de su evangelio, en su Hijo Jesucristo, para decirnos que su decisión y su buena voluntad era darnos el perdón y darnos la justificación por gracia.
sin que nosotros le confesemos lo que hemos hecho. Dios conoce todo lo que somos y lo que hemos hecho en la vida. Y Él llama al hombre como nos ha llamado a nosotros, a la mujer. Le llama para darle su perdón, para justificarle, para declararle libre de culpa, limpio de maldad. Y esto de gracia, gratuitamente. Porque la realidad del mundo está aquí, en la que nosotros mismos en algún tiempo, los primeros años, no lo sabíamos. Como es el caso de muchísima gente ahora. Ni siquiera sabe la situación delante de Dios en que se encuentra. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre necesita. El hombre clama a Dios en momentos críticos. La necesidad del hombre en este mundo es evidente, del apoyo, de la bendición, del auxilio de Dios, para todo. Pero generalmente no se da cuenta que su situación es muy, pero muy mala delante de Dios, porque hay un pecado de por medio que no permite que Dios haga su buena voluntad en él. Pero depende del hombre que lo quiera quitar para que Dios le otorgue todas sus bendiciones. Y eso es lo que estamos viendo. A eso nos referimos con el llamado, y un llamado con propósito. Dios quiere perdonar a todos los hombres ahora. Todos están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su gran amor que Dios tiene para con nosotros. Y la forma, el medio, Dios mismo lo ha dado, Él lo ha establecido, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es el acto de liberación, es la compra que se hace para redimir a alguien, comprándole por precio, y en este caso por precio, hablamos así, económico, pero aquí se trata de la gracia de Dios, y que la sangre de Jesucristo ha sido establecida como precio de nuestra vida, como precio de nuestras almas. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está la base de la redención, para manifestar su justicia. Esto es importantísimo. Dios nos manifiesta su justicia, no la nuestra. Nosotros no, créame, nosotros los seres humanos, no importa quién seamos en este mundo, qué hagamos o qué podamos hacer, no importa si pobres o ricos, si sabios o no sabios, no importa lo que seamos, no tenemos justicia nosotros para la justificación de nuestros pecados, salvo la que Dios mismo nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Por eso dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, lo pongo muy sencillo, muy claro. Nuestros pecados delante de Dios son infracciones a la ley de Dios que hemos cometido a través de los años, algunos muchísimos, otros menos. También depende no solamente la manera de comportarse, sino la edad. Entre más edad sin estar con Dios, más se le añade al pecado. Pero cualquiera que sea la situación, esos pecados requieren ser cubiertos, requieren ser pagados a la justicia de Dios, a la justicia divina, a la ley de Dios, que es la que se ha transgredido.
No tiene el mundo, no tiene el hombre justicia divina, porque es la que se requiere para pagar eso, para tener el perdón de esas transgresiones, porque la ley es divina. Y para el hombre esto es imposible. Bueno, Dios sabiéndolo, Él procedió y ha hecho todo. Por eso murió su Hijo. Su Hijo, lo voy a decir, su Hijo divino, limpio, santo, más sublime que los cielos, dice la Biblia. Murió por nosotros, limpio y libre de pecado. ¿Para qué? Para que a nosotros se nos hiciera justicia, pero justicia de Dios en Él. Entonces la redención nuestra está en la sangre del Hijo de Dios. Por eso dice, y para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, fíjese nada más, en su paciencia, pecados pasados, con la mira de manifestar otra vez en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es una bendición para el mundo, para todos. ¿Por qué el mundo no la recibe? ¿Por qué posponer más el perdón? No hay razón para ello. Nosotros oímos, fíjese bien, yo se lo digo por experiencia personal, pero todos los que están en la condición mía, es decir, los que hemos obedecido y vivimos en Cristo Jesús, todos oímos lo que Dios nos dijo que su Hijo hizo por nosotros y voluntariamente decidimos morir al mundo para vivir con Cristo. Es porque yo cité la escritura en el título como la he establecido. Para mí el vivir es Cristo, porque tenemos de sobra razones para vivir así, para vivir para Cristo. Nosotros, como digo, aquí escuchamos esa voz perfecta de nuestro Padre Celestial cuando dijo, o nos dijo a todos nosotros, lo que Él hizo para darnos el perdón, y voluntariamente, sin que nadie nos lo pidiera, al darnos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros, por su gran amor, decidimos morir al mundo a fin de vivir el resto de nuestra vida para Dios en Cristo Jesús. Aquí está. Vea 2 Corintios 5:14 y la parte que yo subrayo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto es bien importante. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que nosotros oímos? ¿Qué es lo que nosotros recibimos de parte de Dios? Y nos movió tanto a la obediencia y nos mueve. Esto es inagotable, esto no termina. Esto sigue inspirando y sigue dando fuerza a nuestras almas todos los días de nuestra vida en este mundo. Pensando esto, ¿qué? Que si uno, Cristo, murió por todos, y Él murió por toda la humanidad, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo murió por todos los hombres, hablando hombre y mujer, luego es justo, es correcto, incluso es lógico que todos mueran también. Porque si Él sin pecado, inocente, libre de maldad, murió por nosotros solamente por amor, por tanto que nos ama, nosotros debemos con mayor razón morir al pecado. Por eso dice, luego todos murieron. Aquí no habla de morir físicamente, habla de morir al pecado. Ya sabemos que la muerte es separación. Entonces, no le extraña a usted que aquí se refiere que los que entendemos que Cristo murió por nosotros, ya también nosotros decidimos morir al pecado para vivir para Dios. Mire el 15. Y por todos murió, para que los que viven, usted y yo que estamos ahora vivos en este mundo, ya no vivan para sí. Ya basta, como dijo Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o al pecado, los deseos de la carne. Entonces dice aquí, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos.
Ahora le explico un poquito el verso 14, la parte subrayada. El amor de Cristo nos constriñe. Este término también lo usan jurídicamente los legisladores aquí en el mundo, pero en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, que es Pablo quien lo escribe, significa que nos obliga. El amor de Cristo nos obliga, pero no es una obligación que viene de afuera. No es un mandato, una exigencia, por así decirlo, o una imposición que se nos da para que nosotros obedezcamos a Cristo. No. Esta obligación, esta orden, esta fuerza de mandamiento de la que estamos viendo aquí, que significa constreñir, viene de adentro. Es una autoobligación. Nuestra conciencia, habiendo analizado y entendido cuidadosamente cómo es que Cristo murió por mí, todo lo que sufrió, todo lo que hizo, todo lo que tuvo que soportar en este mundo, solo para darme salvación y vida eterna, entonces yo, voy a decirlo así, me doblo, yo me rindo, no porque alguien me lo exige, porque estoy entendiendo de manera personal, consciente y libremente, estoy entendiendo el gran amor con que Dios me ha amado y por qué envió a su Hijo Jesucristo a hacer esto por mí. Me autoexijo, me autoobligo a morir al pecado. Yo no puedo seguir en el pecado sabiendo esto que Dios ha hecho por mí. No es posible. No es razonable. No es humano hacer eso. Por eso el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Esto no es nada difícil. Cuando se entiende el amor de Dios y las razones como lo ha mostrado, esto es muy fácil, porque se toma con gusto, con buena disposición de corazón, con voluntad propia, que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que hemos hecho. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo y que usted lo debe hacer, usted que todavía no obedece el Evangelio, cada uno de nosotros decidimos voluntariamente crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Cuando nos dimos cuenta de estas cosas, gracias a este llamado del Señor, que nos llamó con llamamiento santo. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es morir al pecado. Llevar la carne con sus pasiones y deseos a la cruz con Cristo. Esto se hace voluntariamente, nadie lo puede obligar, nadie puede hacerlo por otra persona. Yo le decía a un amigo por ahí, un conocido que me encontré en la calle el día de antier, empezamos a platicar de estas cosas, afuera de un banco empezamos a platicar y yo le dije, mire, si usted le pregunta en cierta área de la ciudad acerca de Álvaro Almaguer, desde que él nació hasta los 27, 28 años, le van a dar una descripción muy clara de cómo es esa persona. Pero si usted me lleva a la presencia de a esa persona que le está preguntando y le dice, ¿usted conoce a este hombre? ¿Sabe lo que le pueden decir? No, yo no sé quién sea. ¿Pero usted conoce a Álvaro Almaguer? Sí, sí lo conozco, viví con él mucho tiempo. Pero otra vez le vuelvo a preguntar, ¿conoce a este hombre que está aquí? No, no sé quién es. Es Álvaro Almaguer. No, no puede ser. ¿Por qué dice eso? Porque su vocabulario, sus intenciones,
sus propósitos, sus pensamientos, sus deseos, su conducta no tienen nada, ninguna relación con la persona que yo conocí. ¿Tiene razón? Tiene razón. Usted a esta nueva criatura, como dice la Escritura, no le conoce porque es nueva criatura. La vieja persona murió. ¿Y cómo murió? Él mismo fue voluntariamente a la cruz con Cristo para morir al pecado. Y a partir de allí ha vivido una nueva vida. Porque se propuso, desde que supo todo esto, hacer lo que estamos viendo. Porque para mí, el vivir es Cristo. ¿Y por qué hace eso? Por las sobradas razones que en las Escrituras encontramos. Aquí estamos viendo apenas la primera, pero es muy grande, es muy profunda, es muy alta y muy significativa esta primera razón. Porque los que son de Cristo fueron constreñidos, fueron autoobligados por su propio corazón a que crucificaran la carne con sus pasiones y deseos. Qué hermoso. Hágalo. Hágalo. Ya deje el mundo, ya deje el placer, ya deje esa vida infructífera que hemos llevado en esta tierra sin Cristo Jesús. Los cristianos fieles pueden mostrar la vida de Cristo en ellos sin ninguna dificultad, porque estas no son palabras, estas no son simplemente ideas, esa es la realidad, esa es la vida. Por eso es que la podemos mostrar. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos viendo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y decirlo con toda la boca y sostenerlo con hechos. No me glorío, pero la carne no me domina. Y no porque yo sea muy sabio o muy competente, no. Sino que porque la cruz de Cristo me ayudó a matar el hombre vicioso, el hombre pecador en el que yo había crecido. Lo que hemos dicho en el título, ¿qué es lo que contiene el título? Lo que está en paréntesis, para mí el vivir es Cristo. Esto lo debemos sostener con conciencia libre de cargos en los 3 puntos que voy a poner aquí. Así lo debemos de hacer. Digo esto también porque dentro de la hermandad, dentro de las filas del cristianismo, hay muchísimas cosas negativas. Hay mucha gente que no puede liberarse del pecado, de los malos hábitos, de las malas costumbres y tienden algunos a justificar el pecado. Incluso en algunos casos así se les enseña, que eso es normal y que mientras seamos humanos todos vamos a ser pecadores y que quien diga lo contrario está mintiendo. Ya hemos estudiado bastante de esto, no hay tal cosa como eso. Se está con Cristo y se es santo, o no se está con Cristo y se está en el pecado. Pero no hay forma de vivir un 50% con Cristo y un 50% en el pecado. No. Mire, el primer punto de los 3 que yo le digo que debemos o poder mostrar con toda libre conciencia. Lo primero, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso nadie nos lo contó, nadie nos lo ha dicho. Es una acción que nosotros mismos decidimos y la hicimos. Y una acción que continúa en nosotros. Ahora entendemos claramente aquella palabra que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. A eso se refirió el Señor. Luego Pablo lo entiende muy bien y lo vive a lo que yo me refiero que debemos de vivir todos y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Los cristianos pueden y deben mostrar esto, como dije, sin ninguna dificultad, porque esto es obvio en la vida real.
Aquí dice en el 8:12 de Romanos, así que, hermanos, deudores somos, estamos en deuda, sí, pero no a la carne, no al pecado, no a los deseos pecaminosos, no. Acuérdense que ya voluntariamente decidimos morir a eso. No a la carne para que vivamos conforme a la carne, no. Dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una vida completamente consciente, una vida sana, una vida pacífica, una vida fundada en pleno conocimiento de lo que Dios nos ha hecho. La segunda palabra, dijo Pablo, y lo debe decir usted, lo debo decir yo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, aquí estoy en el mundo, pero no soy yo el que vivo. Ahora soy el que crucificó su carne con sus pasiones y deseos. Soy la nueva criatura. Ahora vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Sigue diciendo, si nuestros parientes y amigos y conocidos nos buscan en los lugares donde convivíamos, no nos van a encontrar. ¿Por qué? Porque ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí. Y si estamos ahí, no nos van a poder identificar porque ya no vivimos según la corriente del mundo. Tal vez estemos ahí para tratar de liberar a los que están en el pecado, pero jamás a vivir como ellos. Nunca. Esta escritura dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el lugar específico donde ahora viven los que viven en Cristo. Donde vivía Pablo, donde vivimos todos los que hemos obedecido el Evangelio. El Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas o del pecado donde vivíamos al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo. Es el reino de la luz, es el reino de la justicia divina, de la santidad de Dios. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo, antes de crucificar la carne, eras tinieblas, éramos pecadores, mas ahora sois luz en el Señor. Andad o vivid como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, que es el que Dios ha hecho morar en nosotros, es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, es lo que da como fruto en nuestra vida diaria. Esos son los hechos de nuestra conducta. Y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La tercera palabra, la tercera cosa que debemos de poder comprobar, mas vive Cristo en mí. Ese es un hecho. Pero se debe probar, como dije, no son palabras. Y lo que vivo en la carne, ahora ya como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe vivir por fe. Así está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El cual me amó y se entregó a sí mismo por él. ¿Cree usted esto? Que el Hijo de Dios le amó a usted y que se entregó por usted a sí mismo para darle vida, para darle perdón. Pues obedezca. Levántese, arrepiéntase de su vida que ha vivido, alejado de Dios, ignorando la voluntad de Dios, y crucifique la carne, su corazón, con sus pasiones y deseos, y viva la vida en Cristo solamente para Dios. Hágalo. Todo lo que somos, fíjese usted, todo lo que hacemos es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dice la Escritura, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es nuestro sostén. La fe en todo lo que Jesucristo vino y ha hecho por nosotros.
no en nuestros méritos, no confiamos en nuestra justicia, no confiamos en nuestras obras, confiamos en las obras del Señor Jesús, en la justicia de Dios que nos dio en su Hijo. Vivimos consecuentemente en obediencia por razones de gratitud. Debemos ser agradecidos, pero todo lo que somos es porque es Cristo en nosotros. Eso es todo lo que somos, todo lo que hacemos. Debemos de estar seguros que es no nosotros, sino Cristo en nosotros. Mire lo que dice aquí. A quienes Dios quiso dar a conocer a los gentiles las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, a Pablo se le otorgó esta tarea. Y el misterio al que se refiere, que fue la predestinación o el plan eterno que hizo en Cristo, se refiere a esto, que es Cristo en vosotros, ahora entre los gentiles, que es la esperanza de gloria. Él es el todo en nosotros. Dice el 3:10, la misma carta de Colosenses, y revestido del nuevo, el nuevo hombre de lo que estamos hablando. Eso debe ser el cristiano, así debe ser usted y así debo ser yo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, ¿se acuerda lo que leímos en el principio cuando hablamos del plan en Romanos 8? Que fuésemos hechos de acuerdo a la imagen de su Hijo. Entonces debemos de estar revestidos o bien vestidos con la vestimenta de Jesús, que son todas sus virtudes, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, note usted, Cristo es el todo y en todos. Por eso le puse que lo que somos y lo que hacemos es Cristo en nosotros, porque Él es el todo y en todos. Porque de esta manera nosotros damos claramente evidencia de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. En Cristo el morir es ganancia. Es la segunda parte de lo que está escrito allá en Gálatas o en Filipenses 1:21, también en Gálatas 2:20, pero la segunda parte la incluye aquí para explicar un poquito. En Cristo el morir es ganancia. Ganancia en muchísimos sentidos. No lo voy a explicar ahora sí, pero lo vamos a entender muy bien. Para el apóstol Pablo, la vida y la muerte en Cristo alcanza su propósito. Yo diría, la vida y la muerte de los que están en Cristo, en Él alcanza su plenitud. La vida alcanza su plenitud en Cristo, pero también la muerte. Y algún día tendremos tiempo, si Dios nos lo concede, para explicar todo esto, pues es hermosísimo. Yo creo que estos puntos los debemos de conocer muy bien, para que la muerte, por amor de Dios, ya no haga tanto efecto en nosotros. Yo sé que todavía cuando se va un ser querido, hay mucho dolor, pero hay sobrada razón para que este dolor se amortigüe, para que este dolor se pueda sobrellevar con mucho más facilidad. La seguridad de que en un tiempo tal vez muy corto, tal vez no tan corto, pero nos vamos a volver a reunir los unos con los otros. Y ya no para morir jamás, sino para eternamente estar juntos. Es maravilloso lo que el Evangelio ha hecho. Pero para el apóstol Pablo, la vida y la muerte en Cristo, estamos hablando del vivir en Cristo, alcanza su propósito. Ahí está el versículo de inicio. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, en el contexto en el que Pablo dijo esto, él está preso. Él está preso. Obviamente, creo que Roma, aunque muchas personas piensen que es Éfeso o en alguna otra parte, pero al hablar del pretorio, como que da
la escritura a entender que se trataba de Roma, de uno de los encarcelamientos de los dos que tuvo en Roma el apóstol. Bueno, entonces, él en una ocasión le dijo a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Él había ido varias veces ya a juicio ahí en Roma. En una ocasión dice: todos me desampararon, me abandonaron cuando fue a juicio. Pero dice: el Señor está conmigo, Él estuvo conmigo, Él no me abandonó. Pero Él luego dice: el morir es ganancia. Y lo dice porque está en la cárcel y o puede seguir vivo, como dice, de acuerdo a la oración de los hermanos, y que Dios le conceda por la suministración del Espíritu Santo el seguir viviendo para seguir sirviendo a la iglesia y a la gente. Pero igual, si muere, literalmente, es ganancia por muchas razones. Es ganancia. Pero vamos adelante con esto. Dice: en la vida del cristiano, Cristo es magnificado. En esto consiste la razón fundamental de la ganancia, de la vida o de la muerte del Hijo de Dios. En que en Él, vivo o muerto, Cristo es magnificado. Esto significa que Cristo es alabado, o es engrandecido, es enaltecido y es glorificado. Esto en su Hijo, en su hija, porque viven en Él. Dice el 20, conforme a mi anhelo, es lo que dice allí en el contexto cercano del 21, y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Note bien esto: será magnificado, será engrandecido, será glorificado, será enaltecido, será alabado Cristo en mi cuerpo, ya sea que esté vivo o ya sea que esté muerto. Eso es, hermano y amigo, tener conciencia de lo que significa para mí el vivir es Cristo. Y lo que vivo en la carne ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esto es lo que significa que Cristo es magnificado en el Hijo, en la hija, en este mundo. ¿Quién va a andar, hágame favor, quién va a andar pensando en deseos de la carne? ¿Quién va a andar ocupándole tiempo a las pasiones del pecado, teniendo estas riquezas enormes a nuestro alcance? El corazón y la mente deben de estar llenos de estas cosas. Esta es vida. Esta es vida. Los deseos y las pasiones de la carne es muerte, es pérdida, no solamente del tiempo, sino también de la vida. No lo haga, por favor, más. Llénese, nútrase con este conocimiento, por favor. Dice Gálatas 6:17. De aquí en adelante, dijo Pablo, ya casi a terminar esta carta, nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Algún día veremos cuánto sufrió Pablo también como apóstol. Azotado muchas veces, sufrió muchísimas cosas, pero él soportó todo por amor. Él dijo a los escogidos, y él dijo: traigo las marcas del Señor Jesús. Nosotros nos ha tocado lo mismo, aunque psicológicamente algunos hemos sufrido alguna persecución, pero no es nada. Aquí estamos y el Señor siempre vive con nosotros. Los cristianos fieles viven y mueren con conocimiento y con propósito. Esta es otra de las cosas que yo le decía que debemos de poner más atención en lo que es la vida y lo que es la muerte, para lograr de esta manera sostenernos con una mejor fuerza, con una mejor forma de recibir el momento que alguien se va.
y que no nos afecte tanto el dolor que como acostumbradamente sucede en la sociedad. No, lo que pongo aquí es muy importante. Mire, los cristianos fieles, hablo de gente que realmente está bien consagrada en esto, viven y mueren. ¿Cómo? Con conocimiento. ¿Y qué significa esto? Saben lo que les está sucediendo, saben por qué están muriendo, saben perfectamente lo que significa que deben morir físicamente hablando. Y también saben el propósito, por qué tienen que morir. ¿Se acuerdan que una vez el Señor dijo, explicando él su muerte, dijo, si el grano de mostaza no cae y da fruto, entonces aquello muere y ahí se acaba. Pero si el grano no de mostaza, dijo el grano, la semilla, pero si el grano cae y sale y da fruto, esto es buenísimo. Así también nosotros sabemos que debemos de morir y hay que estar contentos cuando llegue esto, tanto el que se está yendo como los que se están quedando, porque hay un gran propósito para todos. Viven y mueren seguros en Cristo. Saben bien lo que significa vivir en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A esto me refiero. Es ganancia, no solamente que ya no voy a trabajar, ya no voy a sufrir en este mundo, que ya no me van a perseguir, ya no voy a tener las necesidades que tengo. No, eso es lo de menos. Sino esto, como Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esa es la ganancia. Haber llegado a la meta con una conciencia tranquila, un corazón obediente y sumiso al Señor Jesús. Mire usted, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, ¿sabe lo que es la libación y el sacrificio? Una antigua manera de ofrecer ofrendas ante Dios, ahí en su altar. Derramado en libación era una ofrenda. Y sobre el sacrificio, sobre el altar de los sacrificios, es decir, aunque muera, diría Pablo, aunque muera de esta manera, y servicio de vuestra fe, porque estaba preso por predicar el evangelio, ya saben que lo hacía a los gentiles. Él dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Ven cuál era la postura de Pablo hacia la muerte? Por eso decía que era ganancia. Y por muchas otras cosas que no las explico ahora. Luego en el 14 de Romanos, verso 7, aquí vienen unas declaraciones hermosísimas, hermanos. Porque ninguno de nosotros, escuche bien, ninguno de los que estamos en Cristo vive para sí. Ya lo sabemos, nos fuimos a la cruz voluntariamente, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y ninguno muere para sí, tampoco al morir. Por eso dije que aquí hay conocimiento y aquí hay propósito en la vida y en la muerte. Pues si vivimos, note usted, ¿qué pasa? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¡Qué maravilla! ¿Cuál tristeza? ¿Cuál pérdida? Ya no diga usted, por favor, el día que algún hermano o familia de la familia de Dios se vaya con él. Ya no diga que Dios te dé fortaleza por la pérdida de ser querido. ¿Quién dijo eso? Cuando uno está ignorante de estas cosas. La boca dice muchas cosas a veces sin tomar en cuenta la conciencia, el conocimiento o el corazón. El que el cristiano muera no es pérdida. Lo estamos viendo, Pablo lo llama ganancia. El morir es ganancia. Deberíamos de ver las cosas diferentes en ese contexto bíblico. Gracias a Dios que el hermano o la hermana alcanzó la victoria. Ya ganó la lucha. Ya ganó la pelea. Así lo debemos de ver. No como lo ve todavía el ser humano que no conoce al Señor. No como lo ve la persona que está en las tinieblas. No. Del Señor somos. La vida de los hijos de Dios es maravillosa en este mundo, sencillamente maravillosa, porque en Cristo somos grato olor para Dios. Fíjese nada más,
Dice la 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Ya el tiempo se me está alargando mucho, discúlpeme, pero esto está tan interesante. De la parte donde yo crecí como niño, yo me crié en el campo, le hago esto para tener una idea de lo que hay aquí. Nomás para darnos una idea de lo que estamos leyendo. Iba con mi padre, él era gambusino, buscaba minerales. Iba hasta una parte del estado de Zacatecas en México. Y pasábamos en un tiempo como en abril por unas montañas bajitas donde había mucha menta. Y si usted viera el olor que tomábamos al cruzar aquellas montañas, olía hermosísima la menta, mucho, todo el ambiente. Pero en Real de 14, San Luis Potosí, donde yo nací y crecí, en la sierra de Real de 14, se da el orégano. Pero el orégano, cuando está en flor también, despide un aroma maravilloso. Y olía riquisísima la montaña, toda la montaña. En otra palabra le estoy diciendo, cuando uno se cría en el campo, usted lo sabe también, tiene la bendición de poder contemplar, palpar, recibir el impacto de la naturaleza. No solamente los animales, los árboles, el agua, el sol, el aire, todo, la tierra. El mundo también tiene ciertas cosas que nosotros a veces no tomamos en cuenta. El mundo también ofrece olores, aromas a su creador. Y aquí estamos viendo lo que dice, que somos para Dios. Escúchelo, entiéndalo. En este mundo, aquellos que decimos, para mí el vivir es Cristo, tenemos bastante razón para vivir con Cristo y no traicionar esta vida, para esforzarnos, para luchar, para sacrificar todo lo que huele a pecado. Porque el pecado huele a muerte, son obras de muerte. Pero dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Él fue ofrecido, según Hebreos el 1 y 2, delante de Dios como una ofrenda de olor fragante. Pero Cristo, el Hijo de Dios, es el aroma del mundo, en los que se salvan, en los que viven con Él. El mundo mismo despide ese aroma hacia la presencia de Dios, de todos nosotros, los que vivimos con Cristo. Es maravilloso, pero es penoso no saberlo. Y estar concediéndole vida y tiempo a las cosas de la muerte. Pero además en Cristo somos las divinas luminarias que Dios ha encendido en este mundo de tinieblas. También el mundo está en tinieblas todavía. Y dice Filipenses 1:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el mundo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagínense todo el mundo iluminado, visto del cielo hacia acá, lleno de pequeñas luminarias. Usted ve hacia arriba y ve las estrellas, cómo brillan. Pero si viera de arriba hacia abajo, como lo ve Dios, vería estas luminarias dentro de la oscuridad de la maldad del pecado del mundo, brillando todos sus hijos como luminarias en este mundo de tinieblas
y de perversidad. Eso es lo que somos. ¿Valdrá la pena vivir con Cristo? ¿Valdrá la pena estar muertos al pecado? No me dé la respuesta, piénselo y dése cuenta y obedezca el Evangelio. Ya Cristo lo había dicho desde un principio, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tiene propósito la luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hablando de los seguidores de nosotros, los que vivimos con Él. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, nuestras obras, nuestra conducta, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sencillamente maravilloso. En Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como conclusión, hermano, hermana, amigo, Dios espera que todas sus hijas y sus hijos conozcamos su gran amor y cumplamos sus propósitos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esta es la conclusión, allá vamos. Porque para mí el vivir es Cristo. Pero la contraparte, que es el mundo, no nos conoce. Pero nosotros sí sabemos quién somos y por qué somos. Mire cuán grande es el amor que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para hacernos sus hijos. Y esa es la razón por la que el mundo no nos conoce. Pero amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. De bendición sobre bendición. De riqueza sobre riqueza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de verlo tal como Él es. ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo, es decir, vive absteniéndose totalmente de lo malo. Así como Él es puro. Vive como Él es. Vive como Él vivió. Vivir con Cristo estando muerto al pecado, la muerte física también es ganancia. Capítulo 6, verso 5 de Romanos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Después del bautismo, vivimos una vida nueva, una vida con Cristo. Vive Cristo en nosotros. Pero el día que moramos físicamente, también seremos resucitados corporalmente como Él lo fue. Y, ¿por qué no decirlo? En la misma gloria. Cuerpos transformados, cuerpos glorificados para vivir eternamente con Él. Maravilloso. Como le dijera, suficientes razones para vivir en paz, para vivir felices, para vivir seguros. Entendamos pues cada día más y más lo que significa para mí el vivir es Cristo y también el morir es ganancia. Dios los bendiga, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.